Bueno, pues todos estos ejercicios están en la hoja de ejercicios 3, ¿vale? Que está, no sé si la tenéis publicada ya, si no estará a punto de publicar. Bueno, antes de ver la multiplicación de matrices, también es conveniente hablar de la multiplicación por un escalar, que muchas veces la utilizamos en la modelización y en la resolución de problemas, también desde un punto de vista matricial. Aquí tenemos un problema muy sencillo, que seguro que habéis resuelto ejemplos de estos con estas mismas características. Hemos expresado los precios de 3 productos en un vector o matriz fila, en este caso, ¿vale? De esa forma. Y tenemos que nos plantean que una de las tiendas que los vende, ahora con el tema del Black Friday y todo esto, pues nos anuncia una rebaja del 10%. Hoy es el Black Friday. Bueno, ayer subieron los precios, hoy es el Black Friday. Es hoy, hoy como tal, es hoy. Ahora, lo que puedan hacer ya de semanas y meses, pues eso es otra cuestión. Bueno, pues en este caso lo que nos piden es, dado que la tienda quiere hacer una rebaja del 10% en estos productos, pues nos piden un vector que represente, en este caso, el cambio de precio en cada producto y el vector con los nuevos precios. Entonces, en este caso, por el hecho de que estamos considerando de multiplicación de una matriz por un escalar, lo expresamos, ¿vale? El hecho de calcular el precio rebajado de cada producto lo expresamos como una multiplicación de un escalar, en este caso por un vector, ¿vale? Con el cual obtendríamos exactamente la rebaja del 10% para cada uno de los precios. Y luego, a través de la operación de resta, en este caso de vectores, restando cada uno con su correspondiente, obtendríamos el nuevo precio de los productos. Esto es lo que nos piden. O sea que también vemos que a nivel matricial muchas veces la modelización y la resolución de un problema requiere de la multiplicación de matrices por un escalar, un número arbitrario. Bien, bueno, aquí puesto en forma general para ver las características que cumplen estas matrices, ¿vale? Tendríamos la representación de la multiplicación de un escalar por una matriz, en este caso 3 por 3, y siendo A y B matrices y alfa y beta dos escalares arbitrarios cualquiera, se cumplirían pues estas propiedades que vemos aquí, ¿vale? La multiplicación de un escalar por una suma de matrices es la suma de ambas matrices multiplicadas por ese escalar. Lo mismo sucede en el caso de la suma de los escalares y en este caso la multiplicación de los dos escalares por una matriz, donde se podría decir que en ese caso cumplen la propiedad asociativa. ¿Vale? Bien, y también el elemento neutro, en el sentido de siendo el escalar igual a 1 por la multiplicación del escalar 1 por una matriz, sea cualquiera esa matriz, pues daría como resultado esa misma matriz. Lo mismo teniendo en cuenta la posibilidad de emplear la traspuesta de una matriz. La multiplicación de un escalar por la traspuesta de una matriz es la traspuesta de la matriz multiplicada por ese escalar. ¿Vale? Entonces, pues propiedades, ¿vale?, que debemos de considerar, debemos de recordar a la hora de trabajar con estas operaciones. Bien, aquí tenemos pues otro ejercicio que nos plantean. En este caso nos plantean ahí dos vectores, ¿vale?, y una operación. Realmente aquí, ¿qué podríamos contestar? ¿Qué podríamos decir aquí? ¿Cuál sería el resultado o la opción ante una pregunta de tipo test como esta que os hicieran? ¿Qué contestaríais?
Juan lo tiene claro ya. ¿Lo tenéis claro también? ¿Cuál sería? La D. No se puede realizar por lo mismo que hemos dicho al principio, que no podríamos realizar. Sí podríamos llegar a multiplicar ambas matrices, ambos vectores por su escalar correspondiente, pero no podríamos restarlos porque no tienen el mismo tamaño. ¿Vale? Entonces, en este caso, esta operación no se podría realizar. Bueno, con matrices traspuestas, pues también tener en cuenta una serie de propiedades, ¿vale? A nivel general. Siempre la traspuesta, pues es la matriz que surge de cambiar el orden de las filas por las columnas, y cumple estas propiedades en el sentido de la traspuesta es la matriz original, la traspuesta de la suma de las traspuestas, y la propiedad de que podemos quitar el paréntesis cuando calculamos la traspuesta de la multiplicación de un escalar por una matriz. Se dice, esto lo vamos a utilizar posteriormente, esta definición, que si una matriz es igual a su traspuesta, la matriz en este caso se dice que es simétrica. Bien, aquí tendríamos un ejemplo, no lo vamos a realizar, para comprobar que efectivamente se cumple la propiedad de que la traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas. Podríamos comprobarlo perfectamente haciendo el ejercicio. Bien, bueno, en este caso el resultado, si calculamos, serían matrices 3×2, ¿vale? En ambos casos, y serían la misma, puesto que tenemos que transponer, en este caso, las matrices para calcular la operación que nos están pidiendo. Bien. Bueno, nos dicen aquí, demuestra que si A es cuadrada, la matriz que surge del resultado de la suma de A más A traspuesta es simétrica. Bien, podríamos hacerlo en la pizarra, ¿vale? Está resuelto en la transparencia. Entonces, fijaros que la demostración en este caso tendríamos que aplicar alguna de las propiedades que acabamos de ver anteriormente en relación a matrices traspuestas. Bueno, lo único que habría que comprobar para comprobar que esa expresión es simétrica es ver que su traspuesta tiene el mismo resultado, y efectivamente, si desarrollamos, ¿vale? Por las características que hemos visto, la traspuesta de la suma sería la suma de las traspuestas, y en este caso tendríamos la traspuesta de la traspuesta, que sería la matriz original. Como además la suma tiene la propiedad o cumple la propiedad conmutativa, pues podríamos decir perfectamente que esta expresión, sumar una matriz y su traspuesta, es simétrica, siempre que la matriz sea cuadrada, la matriz original. Con lo cual, bueno, hay ejercicios, ¿vale? Dentro de todos los ejercicios que tenéis en los resueltos, hay muchos ejercicios que hacen relación a este tipo, siempre a trabajar con propiedades de matrices, ¿vale? Relacionados o similares a estos que estamos considerando en las transparencias de la sesión de hoy. Bueno, ya entrando en otros temas, en otra operación interesante, vamos a plantear aquí las transparencias. Nos plantean un problema que se modeliza matricialmente. Nos fijamos un momento aquí en lo que nos están diciendo, y tenemos unas personas, en este caso concretamente 4 de un grupo, que han contraído una enfermedad contagiosa y que han entrado en contacto con 6 personas de otro grupo. Estos contactos directos los hemos formalizado mediante una matriz 4×6, un poquito más grande de lo que estamos, un poquito más grande de los ejemplos que estamos considerando normalmente, pero bueno,
muy sencilla en el sentido de que realmente la matriz está formada por ceros y unos representando el hecho de que una persona del grupo 1 haya entrado en contacto con una del grupo 2 directamente. Si el valor es un 1, pues en este caso representa esa posibilidad, ¿vale? Que esa persona ha tenido un contacto directo con una persona del grupo 2. Por ejemplo, es lo que observamos en el valor A sub 2, 4, que nos está indicando que efectivamente la persona del grupo 2 ha tenido un contacto directo, la segunda persona del grupo 1, fila 2, ha tenido contacto directo con la cuarta persona, columna 4, del grupo 2. Bien, de esta forma estamos modelizando esta situación. ¿Vale? No pongas esa cara, que no es... ¿Lo ves? Sí, porque pones cara de que sí. Bien. Bueno, vamos un poco más allá. Ahora tenemos los contactos directos de estas personas del grupo 2, ¿vale? Recordemos que los que tienen la enfermedad son los del grupo 1. Tenemos aquí las del grupo 2 que han tenido contactos directos con otras personas del grupo 3, en este caso 5. Esa matriz que modeliza esos contactos directos, en este caso es una matriz 6 por 5, 6 personas del grupo 2, 5 del grupo 3, filas, columnas, ¿vale? De tal manera que por la misma forma de representación que hemos visto anteriormente, pues, por ejemplo, si vemos el elemento B64, ese elemento representa, bueno, ese elemento, el B64, representa que la sexta persona del grupo 2 no ha tenido contacto con la cuarta persona del grupo 3. Los unos significarían lo contrario, que sí que ha tenido contactos directos. ¿A la anterior? Entonces, nos preguntan, fijaros que tenemos las personas del grupo 1, ¿vale? Tenemos una matriz que modeliza esos contactos directos, son las que tienen, las del grupo 1 son las que han contraído la enfermedad, y luego tenemos los contactos directos de las personas del grupo 2, que no se sabe si han contraído la enfermedad o no, pero han tenido contacto directo con las del grupo 1, que también hemos modelizado los contactos directos que tienen con personas del grupo 3. Entonces, ¿cómo se calcularían los contactos indirectos entre personas del grupo 1 y del grupo 3? Pues con una multiplicación, puesto que en las personas del grupo 1, grupo 2, tenemos el mismo número de columnas que el número de filas. Bueno, eso nos da una pista para ver que efectivamente la multiplicación en este caso es la que va a modelizar esos contactos indirectos. Vamos a ver el resultado. Si multiplicamos ambas matrices, ¿vale? Vamos a mostrar aquí además una serie de valores, ¿vale? Los remarcamos. Efectivamente tenemos aquí las dos matrices originales y este es el resultado de la multiplicación. Matriz C, 4 por 5, ¿vale? Recordad, 4 personas del grupo 1, además las vemos ahí, sus filas, 5 personas del grupo 2. Y analizando los valores obtenidos al multiplicar ambas matrices podemos establecer conclusiones, ¿vale? Fijaros que esta persona concreta del grupo 3 no ha tenido ningún contacto indirecto con la enfermedad. Quiere decir, si nos fijamos en los valores de las matrices originales, quiere decir que aunque esa persona, la persona
personas del grupo 3 hayan tenido contacto con personas del grupo 1, perdón, hayan tenido contacto con personas del grupo 2, pues esas no han tenido ningún contacto con esta persona del grupo 3. Luego esta persona no ha tenido ningún contacto indirecto con ninguna persona del grupo 1. Sin embargo, si nos fijamos en la persona 5, pues ha tenido hasta 4 contactos indirectos, ¿vale? Esto lo obtenemos a partir de la multiplicación, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en la primera persona del grupo 1, ¿vale? Y multiplicamos los valores con las... hacemos la operación multiplicando sus valores con las correspondientes columnas, en este caso del grupo de la matriz B, obtendríamos los valores que estamos considerando y que son los que se reflejan en la transparencia. Luego la multiplicación de matrices, en este caso, representaría o modelizaría la posibilidad de encontrar los contactos indirectos que han tenido las personas de un grupo con las de un grupo que ha pasado o que ha tenido contactos con un grupo intermedio, en este caso el grupo 2. Con lo cual, la multiplicación de matrices puede resolver problemas de este tipo. Entonces, la vamos a considerar, ¿vale? Vamos a considerar sus propiedades para tenerlas en cuenta para todo lo que vamos a ver posteriormente en cuanto a división de matrices, cálculo de inversa en con otras formas, otros métodos, ¿vale? Bien, bueno, pues en cuanto a la multiplicación de matrices, sabemos que la condición para multiplicar dos matrices es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda que estamos considerando. La multiplicación se calcula de forma general, la expresión a la que ya estamos acostumbrados de utilizarla anteriormente y ahora con todo lo que estamos viendo en este tema. ¿Qué propiedades cumple la multiplicación de matrices? La asociativa, distributiva respecto de la suma, el elemento neutro, que en este caso es la matriz identidad, solo si A es cuadrada, cumple la propiedad del elemento neutro. En general no cumple la propiedad conmutativa, puesto que podemos encontrar matrices que no cumplan esa propiedad, ¿vale? Si se da el caso de que la cumplan, entonces se dice que las matrices A y B conmutan. Tampoco en general se cumple la propiedad cancelativa, es decir, si se da esta posibilidad de que multiplicando una matriz por otras dos se dé esta expresión como igual, no tiene por qué darse que las matrices B y C sean iguales. Entonces, ahí no se podría tachar nada. Aunque estén en los dos términos, No se podrían tachar. Y la propiedad de la división por cero, el hecho de que multiplicar dos matrices, además vamos a ver un ejemplo a continuación, el hecho de que multiplicar dos matrices te dé la matriz nula no quiere decir, no asegura, ¿vale?, que alguna de ellas sea igual a 0, ¿vale?, que sea la matriz nula. Efectivamente vamos a ver ahora ejemplos a continuación de ello. Con lo cual, revisamos las propiedades, puesto que las vamos a utilizar posteriormente. Bueno, aquí nos preguntan también otro ejercicio. En otro ejercicio que nos plantean en la hoja de ejercicios, nos plantean cuál sería el orden que tendría las matrices que surgen de multiplicar estas que nos están planteando con estos tamaños de filas y columnas. En este caso, bueno, si os fijáis, la matriz A, ¿qué tamaño tendría la matriz resultado C? Si estoy multiplicando una matriz M por N y una matriz N por 1, ¿cuál sería el tamaño de la matriz resultado?
En el primer caso, m por 1, ¿vale? En el segundo caso, 1 por n, y en el tercer caso, m por m, que sería una matriz cuadrada. Y si hiciéramos el ejercicio, además mentalmente, porque se trata de matrices muy sencillas, si hacéis el ejercicio de multiplicar mentalmente esas matrices A y B, es un ejemplo de la propiedad de división de divisores de cero, que hemos visto anteriormente, que el hecho de que una multiplicación de matrices sea igual a cero no significa que alguna de las dos tenga que ser nula. Efectivamente, aquí tenemos un caso que efectivamente hace que esa propiedad aparezca tachada como ocurre en la transparencia anterior. Bien, pues siempre con ejercicios y ejemplos, ¿vale? Para afianzar lo que estamos comentando. Bueno, una característica ya de la división de matrices que podemos utilizar desde un punto de vista computacional y enlazando con esta posibilidad de la operación de multiplicación de matrices que estamos comentando es el producto de dos matrices cuando una de ellas la expresamos como matriz columna, ¿vale? Podemos expresar el producto de esas dos matrices desde un punto de vista como una combinación lineal de las columnas. ¿Esto a qué da pie? Pues da pie a que se puedan repartir cálculos, se puedan dividir cálculos en el caso de matrices muy grandes, de manera que si tenemos varios procesadores podrían emplearse cada uno de ellos en resolver diferentes partes de este cálculo general. Fijaros que en este caso repartimos el resultado de la operación, se expresa como combinación lineal de los valores de la matriz columna, de tal manera que se reducen los cálculos y se pueden dividir por partes, ¿vale? De forma general lo expresaríamos con esta expresión que vemos aquí en la transparencia. Bien, ¿esto a qué da pie? Por ejemplo, bueno, en un cálculo, en un ejemplo concreto, es muy útil, como estamos diciendo, para problemas de resolución utilizando programación paralela o concurrente, de manera que cada una de esas partes la podamos, en el caso de que pensemos, siempre pensar en matrices con millones de valores, ¿vale? Lo podemos llevar a procesadores diferentes y calcularlo de forma paralela, para luego realizar la suma en este caso y obtener el resultado. Bien, bueno, pues una forma, ¿vale? En el caso de que tengamos estos ejemplos, estos casos especiales de matrices, que podemos expresar el producto como una combinación lineal de las columnas de una matriz. Bueno, un ejemplo de cálculo de la calificación por promedio para ver otro de los casos que permiten o que en este caso sirven para modelizar y resolver problemas utilizando matrices, el llamado producto punto, que lo vamos a ver ahora de forma general. Primero vemos un caso concreto, por ejemplo, como los porcentajes que vosotros tenéis en la asignatura de matemáticas, ¿vale? Que sabéis que es un 20% la parte de lógica, ¿no? Que son 2 puntos, un 40% la parte de álgebra, un 40% las prácticas y luego está la nota extra. Bueno, en este caso tenemos esa ponderación para determinar la calificación promedio de un estudiante, pues en este caso las diferentes partes o bloques de la asignatura se ponderan de esta forma que vemos aquí y las notas que ha obtenido el alumno pues son las que vemos ahí expresadas en esos valores, ¿vale? Entonces, bueno, pues una forma de expresar matricialmente este promedio sería representar
esos valores en vectores, le ponemos siempre la notación de t porque podrían expresarse también como su traspuesta en forma de vector o matriz columna, y en este caso el promedio del estudiante pues sería el cálculo de la multiplicación de cada uno de los porcentajes por su correspondiente valor de nota y la suma de todos ellos. A esta operación en general se le llama producto punto y lo vamos a ver expresado ahora a continuación pues de forma general, ¿vale? De tal manera que para este estudiante con estas notas, teniendo en cuenta esa ponderación, este cálculo pues le supondría un promedio, en este caso de 4,64. Buena pregunta. Habría que ver. Está en el límite del bien y del mal. Bien, producto punto en general para dos vectores lo expresamos como la suma de los productos de los componentes o valores que están contenidos en dichos vectores, ¿vale? Y que se expresan de forma general de esta forma que vemos aquí en la transparencia. Podemos decir, como vemos, que es la suma de los productos de sus valores correspondientes. Sería quizá la frase más adecuada para expresarlo de forma general. Bien, una operación sencilla, pero que tiene mucho reflejo, ¿vale?, en la modelización y resolución de problemas utilizando matrices. Bueno, dime. Voy para atrás. Bien, vamos a hablar de las potencias, a ver si me da tiempo a terminar esta parte, ¿vale? Las potencias. Bueno, aquí no sé si habéis trabajado mucho con este concepto, pero a nivel computacional tiene mucha importancia. Vamos a ver una aplicación ahora a continuación, donde, bueno, la potencia de matrices se la expresamos de esta forma, cálculo de multiplicación sucesiva según la potencia que queramos calcular, de manera, siempre que la potencia, una matriz elevado a 0 sería igual a la matriz identidad, siempre hemos de considerar que las potencias se calculan para matrices cuadradas, siempre, y en estos casos, bueno, vemos cómo sucesivamente cómo se produce el cálculo de la potencia y cómo podemos expresarla de forma general multiplicando para obtener la potencia késima de una matriz. Lo que hacemos es multiplicar dicha matriz por la potencia késima menos 1. De forma general lo expresamos como vemos aquí en la transparencia. Bien, vamos a ver varios ejemplos, ¿vale? Aquí lo ponemos para un caso concreto de una matriz sencilla, 2 por 2, donde utilizamos un elemento dentro de los coeficientes, es un número arbitrario, hemos llamado en este caso A, y lo que se hace, en muchos casos es necesario calcular la forma general de la potencia enésima de esa matriz, para luego poder hacer referencia, poder calcular cualquier número concreto, cualquier potencia concreta. Entonces, la matriz identidad. El 1 de las matrices, efectivamente. Bien, pues en la forma general, normalmente nos fijaremos en la relación, cuando vayamos calculando. Para obtener la forma general, obviamente debemos de hacer varios cálculos de varias potencias de forma sucesiva para darnos cuenta de qué expresión puede tener esa forma general. Si nos fijamos aquí, hemos hecho
varias multiplicaciones sucesivas y muchas veces hay que tener en cuenta el exponente de la matriz y los elementos que nos van surgiendo como resultado del proceso de cálculo. De tal manera que para obtener en este caso a cuadrado, teniendo en cuenta que esa es la matriz original, pues tendríamos como resultado de la multiplicación, nos fijamos que los exponentes del número a se van a poder relacionar con la potencia de la matriz y esto nos va a permitir obtener una forma general, ¿vale? Lo mismo a cubo, multiplicando a por a cuadrado, obtenemos esto de aquí y vemos que efectivamente vamos a poder obtener una forma general de la potencia enésima de esta matriz. En este caso, la forma general pues sería esta, ¿vale? La potencia késima de la matriz la podemos expresar de esta forma en función, en este caso, de los valores de a y del valor del exponente de la potencia que estamos considerando. De esta forma podríamos calcular cualquiera. Hay que obtenerlo para cada caso. Bien. Bueno, varios casos. Aquí tenemos otro ejemplo. Perdón, que me he pasado. Bien, tenemos por ejemplo esa matriz A, muy concreta, con esos valores. Primero los desarrollamos de forma general y luego al expresar los valores que obtenemos dentro de la matriz en forma de potencia, a su vez podemos relacionarlo realmente con el exponente de la potencia que estamos considerando. De tal manera que, fijaros, el paso que hacemos de la primera fila, que es el cálculo de forma general, a la segunda, hacemos referencia expresa al exponente, lo relacionamos prácticamente de forma directa con el exponente de la matriz que estamos calculando, de tal manera que si os fijáis, ¿vale? La expresión en forma general, la potencia enésima de esta matriz, pues se calcula en base a potencias de 2, ¿vale? Teniendo en cuenta los valores que vamos obteniendo. O sea que es fácil para estos ejemplos ver qué expresiones generales de potencias vamos obteniendo. Bien. ¿Vale? Se ve. Otro caso, tenemos ahí casi la matriz identidad, ¿vale? De orden, en este caso, matriz cuadrada 3×3. Si calculamos sus potencias, en este caso a cuadrado y a cubo, ¿vale? Obtendríamos de forma general la potencia enésima que estamos viendo. Entonces, lo que se hace para demostrar que esta es la forma general, primero, mediante cálculos sucesivos, obtenemos lo que, en principio, ¿vale? Es la expresión general para la potencia enésima de esa matriz. Y hay que probar por inducción que esto es cierto. Para comprobar que esto es cierto, para comprobar que esa es efectivamente la forma general, lo hacemos por inducción, suponiendo que es cierto para a elevado a n y demostrando que se cumple igualmente para a elevado a n más 1. En ese caso ya hemos demostrado que es la forma general y podemos utilizarla para cualquier potencia concreta. Entonces, visto este caso, nosotros por cálculo, en este caso de a cuadrado y de a cubo, ya vemos cuál puede ser la forma general de la potencia enésima de esa matriz, y ahora, por inducción, ¿vale? Suponemos que se cumple para a elevado a n, y vamos a ver si para a elevado a n más 1
también se cumple. En este caso, para comprobar que se cumple para a elevado a n más 1, surge de la multiplicación de la forma general para la potencia enésima de la matriz A, ¿vale? De tal manera que multiplicando ambas matrices obtenemos este resultado, con lo cual lo acabamos de demostrar para a elevado a n más 1 y podemos decir que efectivamente la forma general de la potencia enésima para esa matriz es esa. Es la que hemos obtenido anteriormente, pero es necesario probarlo por inducción, ¿vale? Para comprobar que efectivamente esa es la forma general de la matriz. Veis que primero lo aproximamos en base a cálculos sucesivos y después debemos de demostrar que es cierto. Lo hacemos por inducción. Bien, una vez demostrado ya podemos decir que la forma general de la potencia enésima, en este caso de la matriz original, sería esta de aquí. Y en un ejercicio nos pueden decir, calcula la forma general de la potencia enésima y cuál sería el resultado, por ejemplo, para la potencia 20, en este caso, de esa matriz. Esto es lo que nos pueden pedir en ejercicios a este respecto. Inducción es probarlo, tú obtienes una forma general para n y tienes que probar que se cumple para n más 1. Entonces, supones que es cierto para n y para n más 1 ves que realizando los cálculos de forma sucesiva se obtiene el resultado correspondiente. Bien. Bueno, otro ejemplo más, en este caso, ¿vale? Para una matriz muy sencilla, y en este caso obtenemos pues su forma general, en base a cálculos sucesivos, aproximamos esta forma, y luego comprobamos por inducción que efectivamente la forma general es la que habíamos encontrado en los pasos iniciales. De tal manera que, una vez comprobado por inducción, que tenemos el valor correspondiente, podemos calcular la potencia concreta que nos piden, en este caso la potencia de a elevado a 10. Una de las aplicaciones que puede tener el cálculo de potencias es en este caso para los grafos, ¿vale? No sé si vosotros sabéis, ya en primero dais matemática discreta o es en el segundo cuatrimestre. Segundo cuatrimestre. Pero los grafos se puede hacer, por ejemplo, en plano de un metro, optimizar por donde pasa. Tiene aplicación. Bien, fijaros, para ver una aplicación concreta, por ejemplo, los grafos sirven para modelizar multitud de problemas, pero una cuestión que os puede venir enseguida como aplicación es en el tema de los videojuegos, ¿vale? Se emplean muchas veces los grafos para multitud de cuestiones, pero por ejemplo, para establecer inteligencias artificiales básicas, por ejemplo, de una patrulla por determinados puntos de acceso, ¿vale? Por determinados puntos de paso, pues se establece o se modeliza como un grafo. Y ese grafo, dime, ¿qué es un grafo? Un grafo, buena pregunta. Un grafo es una estructura que tiene vértices y aristas, ¿vale? La vemos ahí representada, aunque bien, esto es un grafo muy sencillo, una estructura que tiene vértices y aristas. Las aristas o arcos unen
esos vértices. Sirve para modelizar multitud de problemas que nos encontramos en distintas áreas, matemáticas, ciencias y aplicados a la informática, por ejemplo, los videojuegos. Se habla de aristas, por ejemplo, en el grafo que veis en la figura. Las aristas son simplemente líneas que unen los vértices, pero que no están dirigidas, son simplemente líneas de unión que se pueden emplear en ambos sentidos. Los arcos son uniones de una sola dirección, que pueden servir para representar diferentes cuestiones, diferentes problemas. Entonces, muchas estructuras se representan como un grafo. Por ejemplo, lo que os estoy comentando de los videojuegos, que los videojuegos, el hecho de determinar puntos de paso que están unidos por diferentes líneas que marcan un camino, ¿vale? Eso se modeliza como un grafo. Y un grafo se puede representar, muchas veces se resuelve desde un punto de vista matricial. Su representación más clara es matricial, de tal manera que las filas y las columnas son los vértices del grafo y los valores que representamos aquí son la representación de esas uniones entre los vértices que estamos considerando. Si os fijáis además, esta matriz, al tratarse de un grafo no dirigido, que las uniones son en los dos sentidos, ¿vale? Esta matriz es simétrica, es igual a su traspuesta, porque el grafo es no dirigido. Es decir, lo mismo tenemos que hay una unión entre el vértice 1 y el vértice 4 y al revés. Veis aquí que el vértice 1 está unido con el 4 y el 4 está unido con el 1. El grafo no dirigido es cuando se trata de aristas. No hay una dirección, no hay un sentido único de unión entre esos vértices. En el caso del grafo no dirigido, la unión es en ambos sentidos. Veis que, por ejemplo, el vértice 2 tiene un bucle, ¿vale? Que es una unión de ese vértice consigo mismo. Depende del problema que estés modelizando. Hasta que no veáis matemática discreta yo no entraría en más detalles. Pero sí que nos interesa a nivel computacional el hecho de la representación del grafo con su matriz de adyacencia, que es esta de aquí. Aquí se representan las uniones directas entre los sucesivos vértices, en este caso 4, ¿vale? Y ya veis que al ser de doble sentido, al tratarse de aristas, la representación, ¿vale? Produce una matriz simétrica. El único elemento de la diagonal principal, que es un 1, es el correspondiente al vértice 2, que es el único que tiene un bucle, ¿vale? Y el resto tiene, en este caso, representada la unión con los sucesivos vértices. Por ejemplo, el 1 está unido directamente con los otros 3 vértices. ¿Los? Bueno, este es un ejemplo, ¿eh? ¿Aquí? Bueno, a ver, el vértice 1 no está unido directamente con el 1. Tú en las filas y en las columnas ves los vértices. Las 4 filas corresponden a los 4 vértices y las 4 columnas corresponden también a los 4 vértices. Este de aquí representa la unión del vértice 2 con el vértice 2. Este de aquí representa si está unido el vértice 3 con el vértice 1. Efectivamente, el vértice 3 está unido con el vértice 1. Y el vértice 1 también está unido con el 3. Por eso digo que la matriz es simétrica, o sea, es igual a su traspuesta porque se trata de un grafo no dirigido, son aristas, van en los dos sentidos. Imagínate un videojuego en el que haya un enemigo que tiene que realizar una patrulla, ¿vale? Una patrulla en 4 puntos, una inteligencia artificial muy básica. Tienes marcados esos 4 puntos y tienes marcados los caminos que tiene que realizar esa inteligencia artificial. Eso se modelizaría con un grafo que podría tener perfectamente esta representación.
y a nivel computacional lo resuelves de esta forma. Lo representas con una matriz. En los videojuegos se utilizan matrices para muchísimas cosas. Cálculo de caminos, ¿vale? A partir de grafos. Los grafos tienen muchísimas aplicaciones. No voy a entrar más en detalle porque esto lo vais a ver en matemática discreta, ¿vale? A nivel de resolución de problemas tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, los videojuegos, infinidad. Una de ellas la que os estoy comentando, para que os hagáis una idea, ¿no? Bien, pues el hecho de la representación en matrices da pie, al tratarse de una matriz de adyacencia, fijaros que realmente esta matriz está expresando los posibles caminos de longitud 1 que se encuentran, en este caso, en este grafo que estamos representando aquí en esta matriz. Bien, pues calculando potencias, por eso hemos visto el tema de potencias, las potencias en este caso te permiten ampliar esa longitud del camino, de tal manera que si calculara la potencia cuarta, la representación en este caso serían todas las posibles trayectorias o caminos de longitud, la potencia del grafo, la potencia de la matriz, perdón, que podrían establecerse entre estos vértices. De tal manera que la potencia cuarta nos daría este resultado y estamos viendo todos los posibles caminos de longitud 4 que existen entre los vértices del grafo que estamos considerando. En este caso, como veis aquí, ¿vale? Entre los vértices 3 y 4, uno mentalmente lo puede hacer, pero se va a perder. Podría hacerlo de longitud 2, que sería más sencillo, pero de longitud 4 podían establecerse hasta 11 posibles caminos entre el vértice 3 y el vértice 4. Dime. ¿Qué quieres preguntar? Que son los mismos caminos que hay entre el vértice 4 y el vértice 3, porque la matriz también es simétrica, ¿vale? La potencia de esta matriz también es simétrica. Con lo cual, una posible aplicación de las potencias es precisamente en este tipo de casos. ¿Por qué empleamos las potencias? Pues por este tipo de cuestiones. ¿Por qué hacemos referencia a ellas? Por esto. Porque computacionalmente nos solucionan problemas como este. Bien, pues vemos, por ejemplo, una posible aplicación, ¿vale? A partir de la representación matricial de un grafo, lo que significa el cálculo de una potencia para resolver o para calcular, en este caso, trayectorias de una determinada longitud. Pero, por ejemplo, en este caso pasaría varias veces por el mismo punto. Sí, claro que pasaría. Claro que pasaría. Y si calculas a 100, pues fíjate lo que te va a salir. Pero sí que lo necesitarás en muchos casos y lo calculas a partir de su potencia. ¿Podría en el camino en medio pasar por 3? Podrías pasar 3 veces por el mismo sitio, claro. No, aquí ten en cuenta que es un grafo muy reducido. No, por el 3, tío. Sí, varias veces por el mismo sitio. Ten en cuenta que son Por el caminos que aquí no puedes, tienes que repetir. Varias veces, pero por Por la misma arista, ¿quieres decir? por la lista final, tío. Sí, claro que puede. Ten en cuenta que cuando vayamos ampliando la potencia se van a repetir cada vez las trayectorias. Pasar por el 3 y seguir continuando. Sí, claro. Son todos los posibles que pueden salir. Bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? La semana que viene seguiremos con las matrices por bloques y trabajaremos también con las matrices elementales, ¿vale? Lo dejamos hoy aquí.